Si pensamos en otro ámbito de la sanidad, en la industria farmacéutica, hace unos días pues manifestó que el Ministerio de Sanidad se iba a comprometer con la innovación y con fomentar la investigación en el ámbito de la industria sanitaria. ¿Qué se plantea hacer? Bueno, hay una estrategia que tenemos muy diseñada en cuanto a la innovación. Creemos que es la base, que es la clave, pero es una estrategia que no es solo nacional, sino que es europea. Y por lo tanto tenemos que ir con el reglamento europeo también, de la mano en el caso de España, y de la industria farmacéutica, que era lo que les trasladaba el otro día como aliados que son del Ministerio de Sanidad. En ese sentido llevamos ya trabajando unos años, un año en lo que es la estrategia de precisamente la industria farmacéutica, en ese plan estratégico que se había comprometido por parte del propio presidente Pedro Sánchez con el sector, y por lo tanto lo tenemos muy avanzado, y en lo que hacía referencia al inicio de la entrevista de este periodos electorales y demás, prácticamente lo teníamos para su aprobación, y por lo tanto, una vez pasado este periodo electoral, el objetivo es que en el mes de octubre retomemos ya la fase final de ese plan estratégico que apuesta pues, esa innovación, y con ese proyecto que encabezamos a nivel europeo, que denominamos el proyecto OSA de autonomía estratégica, para que desde luego toda Europa, no solo España, pues tenga ese acceso a los medicamentos, y en donde se prime la innovación frente a otro tipo de medicamentos. Es en este punto cuando justo miembros de la industria farmacéutica comentan que uno de los hándicaps para fomentar la innovación es luego la falta de acceso a los fármacos, ¿no? Que en España estamos casi 600 días de retraso, por ejemplo, respecto a países como Alemania. ¿Por qué esto? ¿Cómo se puede un poco reducir esta cifra, esta espera? ¿Qué se puede hacer desde el Ministerio de Sanidad para que los pacientes lleguen antes a un fármaco? Primero, aclarar. Es decir, la estadística que sale en cuanto a los días que se toman de referencia para acceso a los medicamentos deja fuera una parte muy importante del trabajo que además en España hacemos, que es el acceso a medicamentos que ahora mismo, por ejemplo, y por poner una cifra encima de la mesa, en el año 2021 han sido 40.000 los que se han aceptado sin haber pasado ni tan siquiera por esa autorización o por esa fijación del precio. Eso se elimina de esa estadística y por lo tanto se distorsiona lo que es la estadística. Pero lo que es cierto es que hay un problema de acceso a medicamentos, y tanto es así que en la reunión que mantuvimos, la última reunión de alto nivel con los ministros y ministras de Sanidad de toda Europa, de la Unión Europea, pues se puso como tema central en esa reunión porque era una problemática a nivel europeo y a nivel mundial, y por lo tanto hay diferentes líneas de trabajo estratégicas que se están estableciendo en la Unión Europea para evitar esa problemática y que Europa pues también sea fuerte frente a Asia o frente a Estados Unidos en cuanto al acceso a los medicamentos. Y tengo que decir y sacar también pecho en el sentido de que tenemos que estar muy orgullosos en España porque las líneas que se han elegido pues es, por un lado, establecer una lista de medicamentos estratégicos, cosa que España ya lo tiene, y por otro, establecer una reserva estratégica de medicamentos, cosa que España también lo tiene. Por lo tanto, vamos bien encaminados, y ahora lo que tenemos que hacer pues con ese reglamento, esa regulación, pues permitir precisamente con ese proyecto OSA de autonomía estratégica tener los medicamentos, definir qué medicamentos son estratégicos, y a partir de ahí pues ya como Unión Europea y como se hizo con las vacunas, hacer una compra centralizada. Otra de las preocupaciones en la sociedad, e incluso en el ámbito sanitario, es el tema de la responsabilidad social corporativa, el medio ambiente, la huella de carbono. Desde su ministerio han anunciado un plan precisamente para reducir la huella de carbono en el sector sanitario. Es el primero en este ámbito. ¿En qué consiste? Bueno, tanto es así que lo hemos puesto en el foco de la reunión de alto nivel que hicimos la pasada semana en Murcia, y donde poníamos salud y medio ambiente como uno de los retos. Y lo que establece ese plan estratégico pues es, a través de un proyecto piloto que ya hemos puesto en marcha, cómo podemos reducir la huella de carbono en el sector salud, en el sector de sanidad, que por cierto tiene unas estadísticas y unos porcentajes que creo que son muy importantes de poner en relieve, porque hablamos de un 4,4%, que si lo establecemos en cuanto al listado que se hace de contaminación de países, seríamos el cuarto país más contaminante. Por lo tanto, tenemos mucho que hacer y una buena oportunidad para ello. Establecemos a través de ese plan estratégico, junto con el Observatorio también de Salud y Reto Demográfico, en este caso Cambio Climático, que lo hacemos con el Ministerio de Transición, y que hemos aprobado en el Consejo de Ministros el 18 de julio la creación de ese observatorio, pues qué medidas, qué aspectos podemos atajar principalmente ahora, tanto en el sector de la industria farmacéutica como a nivel de sanidad, para reducir la huella de carbono.
Ya tenemos el proyecto piloto, ya sabemos más o menos en qué ámbitos actuar y ahora lo que sacaremos a lo largo de este último trimestre es la guía de recomendaciones para poner en marcha junto con la farmacia hospitalaria, con la farmacia, con los centros hospitalarios, con los centros de salud y con la industria farmacéutica. En este caso yo creo que es muy importante también la concienciación ciudadana, ¿no? para el reciclaje de los fármacos y demás. Bueno, comentaba usted al principio que uno de los retos fue precisamente que llegó en plena presidencia del Consejo Europeo. ¿Qué ha supuesto y qué sigue suponiendo, que todavía quedan unos meses por delante, para la sanidad española que España esté en esa presidencia? Bueno, es toda una oportunidad. Además, teniendo en cuenta que, la mayoría de los países, cuando tenemos el contacto con ellos a nivel europeo, pues miran hacia España en cuanto a las políticas que estamos haciendo, no solo en actuaciones como hicimos con la vacunación, que fuimos referentes, sino en ensayos clínicos. Somos el país que mayor número de ensayos clínicos hace del mundo, 1.000 ensayos clínicos en estos últimos 3 años. Es decir, nos toman de referencia y todo lo que podamos avanzar a lo largo de esta presidencia, estos 6 meses, pues desde luego es lo que ellos entienden que va a permitir poner en marcha en el próximo año 2024. Hay que darse cuenta que además hay una presidencia, unas elecciones europeas a mediados del próximo semestre, del 2024, y el avance de los reglamentos, de todos los reglamentos que están en marcha ahora, pues se van a poder aplicar pues, durante nuestra presidencia y va a ser muy difícil avanzar en ellos durante la siguiente. Por lo tanto, es un objetivo aún a mayores. Nosotros hemos puesto el foco en todos los ámbitos, pero principalmente en esa reunión que tuvimos en Las Palmas de Gran Canaria, que fue la reunión de alto nivel. Fijamos 3 temáticas: la autonomía estratégica de la que hablábamos, todo lo referente a la salud mental, que era clave, y es precisamente donde vamos a sacar las conclusiones de lo que es esta presidencia europea en el sector salud y sanidad, y luego la salud digital, que es el reto de futuro que tenemos por delante y que ya es una realidad en muchos ámbitos, como es la historia clínica digital, que es otro de los logros que conseguimos en estos 6 meses de ponerla pues, a disposición no solo de los ciudadanos, sino también de los profesionales sanitarios a través de la carpeta ciudadana. Hablaba justo de futuro y me gustaría terminar esta entrevista justo hablando de futuro. ¿Cuáles son los planes de futuro más inmediatos del Ministerio de Sanidad? Porque sabemos que siempre hay algo que queda por hacer. Siempre. Además, es tan amplio todo el sector salud y sanidad y, por lo tanto, son muchos los ámbitos en los que estamos actuando que no nos da el alcance de la entrevista para poder tocarlos. Pero yo fijaría, en primer lugar, la prevención y promoción de hábitos saludables. Es uno de los objetivos de cara a futuro y sí que es multidisciplinar. Lo estoy viendo en cada una de las reuniones que tenemos, en los actos que acudimos, en donde la prevención marca pues, principalmente lo que pueda ser esa inversión de salud de cara a futuro. Hay que darse cuenta que el 25% de las enfermedades crónicas son relacionadas al alto colesterol, un 21% relacionado a la hipertensión, en hábitos saludables procesos de dolores lumbares o lo que es artrosis, que ocupan en el 5º y el 4º lugar en cuanto a enfermedades crónicas. Ahí atajaríamos muchos de los problemas que tenemos. En segundo lugar, la salud mental. Esa línea de atención 024 de la atención a la conducta suicida nos está dando mucha información para poder atajar y precisamente esa será de las conclusiones, como digo, de la presidencia, pero también de las reuniones que haremos de alto nivel en Asturias sobre salud mental y donde vamos a seguir transfiriendo lo que son los fondos, en este caso las comunidades autónomas, el último de 38 millones, pero en un plan general de salud mental de 100 millones de euros que vamos a renovar a lo largo de la próxima legislatura. En tercer lugar, salud digital. No puede ser de otra forma, el poder hacer que sean los datos los que viajen y no los pacientes y, por lo tanto, esa equidad necesaria. Y después, pues todo lo que tenga que ver con la autonomía estratégica ya a nivel europeo, sus reglamentos, para hacer al final el objetivo final, que es una sanidad pública fuerte y, desde luego, de calidad. Muchísimas gracias, ministro, por todos estos detalles que nos ha contado. Esperemos que efectivamente España siga siendo referencia en el ámbito sanitario. Gracias. Esperemos. Muchísimas gracias a vosotros.